Buenos días a todos. Hoy 8 de Tammuz del 5772. Es una fecha muy importante. Un día como hoy fue abrogada la Santa Inquisición en España a manos de la reina María Isabel, que hoy sea un día también donde toda corriente contra el pueblo judío, toda corriente judeófoba, toda corriente antisemita también sea eliminada en nuestros países, toda persecución en lo que creemos, que es en Yeshua, que es en el Eterno también, no sea un motivo de obstáculo para nuestro encuentro con Él. Y quería compartir de pronto eh, un punto que me causaba curiosidad esta mañana en la lectura, y es todo lo que tenía que ver eh, con las objeciones que le hacían a Yeshua en la forma de cómo él guardaba el Shabbat, cómo sus discípulos también lo infringían o lo guardaban. Y una de las críticas es que sus discípulos espigaban el Shabbat. Estaba instaurado como una de las 39 melajot o labores, trabajos que estaban prohibidos en Shabbat. Y es interesante la respuesta que le da el Mesías. El Mesías dice: ¿acaso no han leído cuando David, cuando tenía hambre junto con sus hombres, entró a donde el sacerdote, y el sacerdote les dio de comer el pan de la preposición, de la presencia, el pan de la preposición? Entonces, ¿hasta dónde entendemos este capítulo? ¿Dónde entendemos cómo pudieron tener derecho a consumir un alimento sagrado, David y sus hombres? ¿Hasta qué punto este alimento era sagrado o era permitido consumirlo? Y es algo que a veces nos falta, y es ir un poco más allá del versículo. ¿Cuándo fue la primera vez que esto se dijo? ¿Cuándo fue la primera vez que esto se aclaró? ¿Cuándo ocurrió en la historia bíblica? Y es por eso que hoy los invito a que podamos leer el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice: vino David a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Estando este salió a su encuentro sorprendido y le preguntó: ¿por qué estás tú solo sin nadie que te acompañe? Respondió David el sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y de lo que te he encomendado. He citado a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. David y sus hombres habían sido enviados con una función importante. Se encuentran en Nob con un sacerdote llamado Ahimelech. Es interesante que Ahimelech significa yo soy hermano del rey, o mi hermano el rey. Y es interesante también cómo este sacerdote empieza a ayudar al rey, perdón, ayuda al rey David. En su momento no era rey, pero ayuda a David con un propósito divino, tiene una misión encomendado, y le da a comer parte del pan de la presencia. ¿Quiénes tenían derecho a este pan? Únicamente los Kohanim, los sacerdotes. En Bedibar Tabam, de la clase pasada, mirábamos cómo hay toda una serie de mandamientos donde estipula quiénes pueden comer de los alimentos consagrados, cuándo un sacerdote se descalifica y no puede consumir de tales alimentos, y cuándo los familiares de un sacerdote podían o no podían consumir de tales alimentos. Tanto así que está estipulado por la Torá que si un sacerdote no estaba puro, no podía consumir de ellos; que si la hija de un sacerdote se había profanado, una gerushá, y había salido parte del pueblo levítico, y se había relacionado con un hombre de otra tribu o del pueblo gentil, de una nación gentil, no tenía derecho a participar de ellos. Incluso los siervos de los sacerdotes y los residentes temporales que vivían o vivieron con los sacerdotes tampoco tenían derecho. Hay incluso un mandamiento por Geburah Sará, por similitud de expresiones allí, en el cual se prohíbe que cualquier incircunciso pueda consumir este alimento. Y veíamos que para el Eterno era importante quién podía, quién no podía acercarse a consumir este tipo de alimento. Y nos preguntamos, ¿cómo David, cuando aún no era rey, con sus sirvientes,
Cuando él proviene de la tribu de Judá, cuando no es Coanim, no es Cohen, se le permite tomar de estos alimentos. Y es bárbaro, y es ahí. Y aquí está la respuesta también. Dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si es que los criados se han guardado al menos de tratos con mujeres. Cuando leíamos tal vez el relato del capítulo 6 de Lucas, decimos, no, pues comieron del pan de la presencia y pudieron seguir en sus andanzas y demás, y no había ningún requisito especial, y entonces por lo tanto todo está abolido y no tenemos que guardar Shabbat como había que guardarlo en la antigüedad, y los mandamientos entonces están abrogados y todo ese tipo de cosas. No, no, había una condición, el sacerdote puso una condición, y es una condición de santidad, y les estaba diciendo que ningún hombre de los que estaban con David se hubiera acercado a una mujer. Y David respondió al sacerdote, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Estaban consagrados casi lo que se consagró el pueblo cuando recibió en Ar Sinai, en el monte Sinaí, Kabbalat HaTorah, la entrega de la Torah. Entonces, es interesante ver que también hay un contexto que más allá del versículo en el que nosotros estamos, que más allá de la lectura que hacemos, debemos ir un poco más allá para intentar entender, comprender las palabras del Mesías, que esta sea la oración hoy en todos nosotros, que podamos ir un poco más allá del versículo, que podamos entender más los conceptos con los que Yeshua se enfrentaba a aquellos que lo retrataban, a aquellos que los criticaban, a él y a sus discípulos, que podamos ver y entender en la lectura de hoy, Bezrat Hashem, cuál es el propósito con las palabras del Mesías, por qué el Mesías dijo esto. Sí, de alguna manera, pienso yo, así como David estaba acompañado de sus hombres por una misión especial. Yeshua, acompañado de sus discípulos, también estaban en una misión especial y tenían ciertos privilegios, pero que estos privilegios que tú tienes o yo tengo como seguidores del Mesías, no los votemos, no nos desafiemos a nosotros mismos, conservémonos en santidad, guardemos la compostura, la santidad, sin la cual, dice la palabra, nadie verá al Eterno. Que este sea un excelente día para todos ustedes. Bendiciones.